Ya vemos y la escuchamos, doctora. Perfecto. Entonces, vamos a hablar un poquito del concepto de los cuidados paliativos, ¿verdad? Y en particular refiriéndonos a los cuidados paliativos pediátricos. Nosotros hemos pasado a lo largo de la historia de la medicina, ¿verdad? La atención a los pacientes en varios modelos. Tenemos modelos en los que el énfasis de la atención se da en el tratamiento curativo y cuando topamos con ese tratamiento curativo, pues no nos queda otra que pasarnos a un tratamiento paliativo. Este modelo tiende a ser mutuamente excluyente, ¿verdad? Porque aunque el paciente tenga una enfermedad crónica difícil de controlar, en algún momento dado no lo pensamos abordar desde el inicio como un paciente que es posible candidato a cuidado paliativo. Entonces no pensamos en la atención paliativa, sino hasta que ya no encontramos otra solución. Entonces este es un modelo bastante excluyente cuando hablamos de cáncer o cuando hablamos de enfermedades crónicas, ¿verdad? No curables. Otro modelo que se intenta, ¿verdad? Es un modelo en el cual vamos de la mano el tratamiento curativo con el tratamiento paliativo. Si ustedes observan en el cuadro que tenemos acá, hay una línea diagonal que atraviesa todo el rectángulo y lo que hace es irnos mostrando que si bien nosotros tenemos una oportunidad curativa en el tratamiento de nuestro paciente con cáncer, también sabemos que ese futuro puede ser incierto por muchas de las razones que ya nos explicaban tanto el doctor Pedro y la doctora Silvana. Entonces, es importante poder incluir desde el momento del diagnóstico la presencia del cuidado paliativo, no porque ese paciente vaya a ser paliativo desde el inicio, sino que podría en algún momento requerir el acompañamiento paliativo, ¿verdad? Entonces, idealmente, esta combinación tiende a tener una mejor opción en el abordaje integral del paciente. Ahora, hay cosas que nosotros debemos de considerar, ¿verdad? Si bien el cáncer es una enfermedad compleja, ¿verdad? Siempre estamos en la búsqueda de un tratamiento curativo, de una opción de curación para nuestros pacientes, ¿verdad? Y si no podemos tener un tratamiento curativo, también la otra opción que buscamos es un tratamiento para prolongar la vida del paciente, pero prolongar esa vida con un máximo de calidad y bienestar, ¿verdad? No solo para el paciente, sino que también para toda la familia. Y en ese proceso ir acompañando, ¿verdad? Para poder presentar un soporte adecuado al final de la vida y por supuesto también en el duelo que van a experimentar. ¿De dónde surgen los cuidados paliativos? Bueno, si nos remontamos en el tiempo y hacemos una línea de tiempo, podemos decir que los orígenes de la atención paliativa tienen su base o su fundamento en la caridad cristiana, ¿verdad? De los hospicios medievales, donde las diferentes órdenes religiosas abrían las puertas de sus comunidades para recibir a todos aquellos enfermos terminales, aquellos enfermos graves, crónicos, que nadie quería atender, ¿verdad? A esa época se remonta el origen de los cuidados paliativos. Si bien estos religiosos no eran propiamente médicos, sí se esmeraban en brindar un cuidado impecable al paciente para aliviar el sufrimiento, ¿verdad? Esta es una de las bases fundamentales del cuidado paliativo, ¿verdad? Aliviar el sufrimiento. Luego, con el paso de los años, ¿verdad? Aparece ya la filosofía de los cuidados paliativos con el movimiento hospice, que esto es a través de la fundadora de los cuidados paliativos, Cicely Sander, quien habla, ¿verdad?, de que sí, es importante acompañar al paciente en el trayecto de su enfermedad, pudiéndole brindar el apoyo necesario, el soporte necesario para poder lidiar con este tipo de enfermedades crónicas y tan complejas, ¿verdad? Pero no solo con la parte afectiva, emocional y espiritual, sino que también acompañada con una sólida base científica para el control de síntomas, para el control de todos esos padecimientos que van asociados a la enfermedad, ¿verdad? Y actualmente, pues, esta combinación de la caridad cristiana con la filosofía
de los cuidados paliativos que involucran a la persona como un ser integral, ¿verdad? Lleva también a considerar la necesidad de abordar la espiritualidad de la persona dentro de esta atención paliativa. ¿Qué son entonces los cuidados paliativos? Pues son cuidados destinados a prevenir y tratar el sufrimiento de los niños con enfermedades graves, no curables o de pronóstico incierto, con atención a sus familias, ¿verdad? Los cuidados paliativos tienen dos momentos. Propiamente los cuidados paliativos como tales, que son los que vamos a brindar para dar una calidad de vida, para prolongar la vida con una excelencia de cuidado y atención, ¿sí? Pero también en ese proceso de dejar que la enfermedad siga su curso, los cuidados paliativos van a tener también un tiempo importante de atención al final de la vida, ¿verdad? Entonces, en ese momento, los cuidados paliativos van a ser aquellos que están destinados, ¿verdad?, a brindarle el mayor confort al paciente y a prepararlo al bien morir, ¿verdad? ¿Qué quiero yo dejar claro con esto? Que los cuidados paliativos no son sinónimos de muerte, ¿verdad? No es que vamos a llamar al paliativista cuando ya está agonizando el paciente, ¿verdad? Sino que el cuidado paliativo es precisamente ese acompañamiento en el trayecto de una enfermedad crónica difícil, no curable, donde podemos ayudar a mejorar la sintomatología de la enfermedad y que el paciente en realidad pueda tener una excelente calidad de vida. Una vez llegada el final de la vida o la etapa en que empieza el final de la vida, pues el trabajo del paliativista cambiará un poco en el abordaje y en el manejo, ¿verdad? Pero este paliativista ha venido acompañando al enfermo desde mucho tiempo atrás para poderlo ayudar, para poder hacer una buena empatía con el paciente y con su familia y poderlos acompañar en todo el proceso de la enfermedad. Las trayectorias de las enfermedades crónicas pueden variar, ¿verdad? Los cuidados paliativos no son exclusivos del cáncer, ¿verdad? Estos cuidados paliativos van a estar presentes y pueden ser una opción y un apoyo en cualquier enfermedad crónica no curable, ¿verdad? Y esto, pues nosotros podemos ver trayectorias de diferentes enfermedades, ¿verdad? En donde sabemos que inicialmente, si es una insuficiencia orgánica o un deterioro progresivo que el paciente puede tener, nosotros podemos ver, ¿verdad? Que inicialmente pues el paciente tiene bien sus funciones, pero cada vez que hay una crisis, estas pueden ir disminuyendo, ¿verdad? Sus facultades, su fortaleza. Y en todo este proceso uno puede acompañar con cuidados paliativos, brindando calidad de vida en este tiempo. Y cuando llegamos a ese punto de no retorno, en donde el paciente no va a tener una mejoría, sino que se llega al final de la vida, pues los cuidados paliativos van a acompañar en ese proceso, hasta el deceso. En el cáncer, pues también sabemos que muchos pacientes con sus quimioterapias van a tener un buen tiempo de control, ¿verdad? Muchos pues van a poder vencer el cáncer. Algunos no lo van a lograr vencer, pero también pueden continuar con tratamientos con quimioterapias paliativas que van a prolongar su vida con calidad. Y eso va a permitir llevar un tiempo muy bien de funcionalidad a nivel físico, a nivel social, ¿verdad? Y llegado el punto de no retorno, pues cuando empezamos con el deterioro del estado general del paciente y que sabemos que el paciente se encamina hacia el final de la vida, los cuidados paliativos brindarán otro tipo de acompañamiento, pero han estado presentes desde el inicio, ¿verdad? En el caso de las enfermedades neurológicas y los trastornos mentales, pues muchas de las enfermedades neurológicas tienen diferentes variantes, ¿verdad? Entonces, son pacientes también que tienen sus periodos de estabilidad, tienen sus recaídas, a veces no se recuperan al 100%, siguen teniendo un periodo de estabilidad, vuelven a tener recaídas, pero también van a llegar en un momento de no retorno en el que la enfermedad va a seguir su curso hacia la muerte y ahí también el cuidado paliativo va a tener una atención particular, pero ya ha estado presente en todo este otro proceso. Entonces, en el trayecto de la enfermedad, pues uno sabe que la enfermedad apareció en un tiempo oportuno, ¿verdad? Y que va a ir desarrollándose, ya sea porque mejore, porque no mejore, en un tiempo, ¿verdad? En un tiempo en el cual, pues el paciente va a tener estados donde vamos a estar bastante controlados de síntomas,
momentos en los que los síntomas van a agravar y obviamente vamos a llegar a esa parte final. El cuidado paliativo va a estar presente desde el inicio de ese futuro incierto de la enfermedad, ¿verdad? Dando toda la atención posible para prolongar la vida, pero llegado al punto de no retorno donde el paciente no va a tener ya más oportunidades de recuperarse y la enfermedad sigue su curso, sigue su avance natural, pues el cuidado paliativo se va a enfocar en brindar una muerte digna y en acompañar el duelo, ¿verdad?, de las familias. Por consiguiente, el cuidado activo total de los enfermos no responde solamente a un tratamiento curativo, sobre todo si está en fase avanzada y progresiva. Debemos de ser también realistas en ese sentido y honestos con nuestro paciente, ¿verdad? Que llegado a un punto, pues probablemente vamos a tener que ser muy cuidadosos en poder transmitir esta información al paciente, a su familia y decirle, pues no está funcionando el tratamiento, no estamos logrando la cura que esperábamos, pero vamos a seguir haciendo lo posible por brindarle los cuidados necesarios para que el tiempo de vida que nos queda sea un tiempo de calidad. Por consiguiente, y esto es algo muy importante, los cuidados paliativos no aceleran ni detienen el proceso de morir. Es decir, los cuidados paliativos no son eutanasia y tampoco son ensañamiento terapéutico, ¿verdad? Sino que son cuidados diseñados para acompañar a la persona en el trayecto de su enfermedad, dejando que la enfermedad siga su curso natural desde que aparece, a pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho, dando la mejor atención posible para mantener lo más cómodo y estable al paciente hasta el momento de su muerte, ¿verdad? Con esto no intentamos ni prolongar la vida del enfermo, ni tampoco acelerar su muerte. El cuidado paliativo intenta estar presente y aportar los conocimientos especializados de cuidados médicos y paramédicos, ¿verdad? De cuidado social, de cuidado psicológico y cuidado espiritual durante la enfermedad crónica, ¿verdad? Y estos cuidados tendrán una connotación más particular o más especial en la fase terminal de la vida, ¿verdad? Todos estos cuidados involucran el entorno familiar, ¿verdad? A los amigos principalmente. Ahora, hablar de cuidados paliativos en los hospitales requiere un cambio de paradigma, ¿verdad? Requiere que salgamos de la medicina que hemos estado tradicionalmente llevando y tener en mente, ¿verdad? Que definitivamente no somos superhéroes, no somos dioses, no a todos los pacientes los vamos a poder curar. Hay enfermedades crónicas no curables que desde un principio sabemos que pueden ser degenerativas, que pueden tener un avance incierto y que pues solitos no podemos brindar todos los cuidados y atenciones de nuestro paciente y que necesitamos formar equipo y hacer mancuerna con otros especialistas para poderles brindar una atención de calidad. La medicina paliativa, por eso, ¿verdad? Enfoca un cuidado médico, ¿verdad? Para comprender el sufrimiento físico, emocional, social y espiritual del paciente. Cicely Sanders habla de un término que es muy importante, que es el término del dolor total, ¿verdad? Y ella habla que el dolor de los pacientes no responde solo a ese dolor físico agudo o crónico que puede manifestarnos, sino que también hay un dolor social provocado por el hecho de saber que con la enfermedad hay situaciones en casa que no podemos nosotros tal vez mejorar, ¿verdad? O crisis que se están viviendo dentro de la familia. Recordemos, ¿verdad? Que en muchas familias, si un niño se enferma, alguno de los padres tiene que permanecer con el niño en todo el recorrido de la enfermedad. Esto implica que alguno de los padres tenga que dejar de trabajar, por ejemplo, o implica que la madre tenga que quedarse con este niño atendiéndolo y descuidando un poco la atención de los otros hijos, generando culpa, ¿verdad? Muchas de estas familias terminan desintegradas, ¿verdad? Muchos padres abandonan el hogar y esto genera mucho conflicto, mucho sufrimiento para los niños también, ¿verdad? Entonces también existe un dolor social que hay que atender, un dolor psicológico que hay que atender y por supuesto un dolor espiritual. Nuestro pueblo es un pueblo muy creyente, ¿verdad?
Y estas creencias hacen que esté muy arraigada la fe en Dios y a veces este tipo de enfermedades generan conflictos con la fe, sentimientos de mucha culpa, ¿verdad? Y esto también es un dolor muy intenso, un sufrimiento que hay que saber abordar, ¿verdad? Entonces, todos estos cuidados, todas estas atenciones que la medicina paliativa puede brindar, no van solo enfocadas a la atención de los síntomas físicos, ¿verdad? Sino que van enfocadas a la evaluación integral de la persona, ¿verdad? También es importante que las tomas de decisiones no sean solo hechas por el médico, ¿verdad? O impuestas por el médico, sino que haya un verdadero diálogo, una verdadera comunicación, un buen asesoramiento a la familia para poder tomar decisiones juntos en cuanto a los cuidados, al tratamiento que el paciente pueda recibir, deba recibir y los padres deseen recibir, ¿verdad? Se involucra la atención de varios especialistas, como hemos ido viendo, ¿verdad? Y se busca que una atención pues llegue a ser transdisciplinaria, con mucho respeto a la diversidad en el recorrido de la enfermedad, ¿verdad? Las metas principales de los cuidados paliativos pues son el alivio y la prevención del sufrimiento, identificar precozmente y tratar impecablemente el dolor, que es el síntoma más común, ¿verdad? Y por supuesto los demás síntomas que vayan apareciendo, tanto físicos, psicosociales y espirituales. Colaborar para que el paciente y la familia acepten la realidad, pues que le digan a uno que tiene los días contados no es tan fácil de asimilar y es necesario poder acompañarlos en la manera en que comunicamos esta noticia y la forma en que la familia lo va procesando, lo va asimilando y lo va viviendo, ¿verdad? Procurar conseguir la mayor calidad de vida para los enfermos y evitar el uso de medidas desproporcionadas. Decíamos que se necesita un cambio del pensamiento médico, ¿verdad? Hacia una medicina con medidas proporcionales a la condición del paciente, respetando en la medida de lo posible la autonomía del paciente y en este caso, que son los niños, las decisiones que los padres puedan ir tomando, ¿verdad? Hay que tener en mente la referencia oportuna a los cuidados paliativos para brindar una proporcionalidad terapéutica, incluso cuando estos pacientes sabemos que están graves, que las posibilidades de curarlos son pocas y que estamos en el dilema si debemos de estar con este paciente en un intensivo o no. El objetivo primordial entonces es una atención global a través de un equipo interdisciplinar con una actitud activa y positiva, ¿verdad? Superando la frase célebre que a veces tenemos, ¿verdad? Ya no hay nada más que hacer, ¿verdad? Esta palabra no debería de existir si existen los cuidados paliativos, ¿verdad? Ante una enfermedad que no podemos curar, no es válido decirle a la familia ya no hay nada más que hacer, porque si abordamos al paciente desde la perspectiva de los cuidados paliativos, siempre vamos a tener algo que hacer y que darle a nuestro paciente. Y dentro de todas esas cosas, una esperanza de atención, de acompañamiento y de cuidado. La pediatría como disciplina que estudia al niño en su totalidad aborda de una manera total, ¿verdad? Y completa la atención del niño, desde el contexto del nacimiento y la forma en que se va desarrollando, la adolescencia, ¿verdad? Los ambientes en los que crece, asume peculiaridades biológicas, médicas, sociales, que hacen que la pediatría sea un poco diferente a las otras ramas o especialidades de la medicina, ¿verdad? Y esto implica una formación diferente, más profunda y específica del pediatra, ¿verdad? Al hacer este estudio más profundo del niño, pues estamos evaluando varias fases o varias etapas de la persona en desarrollo y por eso cada una de estas etapas tiene sus peculiaridades, ¿verdad? No es lo mismo tratar a un recién nacido que a un lactante, que a un escolar o que a un adolescente, ¿verdad? Entonces, tiene sus diferentes maneras de abordarse y en cuidados paliativos también el acompañamiento del niño en sus diferentes etapas de desarrollo lleva una serie de cualidades diferentes.
Sabemos que los trastornos de salud crónicos afectan a entre 10 y 30% de los niños, ¿verdad? No solo estoy hablando de cáncer, sino que estoy hablando de otras enfermedades crónicas dentro de las que pueden estar presentes algunos síndromes genéticos, ¿verdad? Que ponen particular dificultad en el desarrollo adecuado de los niños, ¿verdad? Y que pueden desembocar en enfermedades crónicas no curables, ¿verdad? Todas estas enfermedades generan limitaciones, ¿verdad? Para las actividades de este niño, para su crecimiento y su desarrollo, ¿verdad? Muchos de estos niños van a tener constantes hospitalizaciones, consultas ambulatorias y tratamientos médicos, ¿verdad? Ahora, es importante aprender a coordinar los servicios y la atención según las necesidades de los pacientes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no, algunos servicios estarán duplicados, mientras que se descuidan otros que son necesarios, ¿verdad? Y esto exige definitivamente conocer al niño, su enfermedad, cómo se comportan estas enfermedades crónicas en los niños, el abordaje de las familias, ¿verdad? Y el sistema de apoyo que tienen. La familia extensa, por ejemplo, cómo los puede apoyar, cómo es la situación en la comunidad es un apoyo o no lo es, ¿verdad? Entonces, todos estos detalles son sumamente importantes conocerlos. Cuando hablamos de cuidado, pues implica un respeto global de la persona, ¿verdad? Nos preocupamos por el sufrimiento que esta persona va a tener, no solo de la muerte, sino de la persona que va a morir, ¿verdad? Lo que está experimentando. Pero cuando nos centramos nada más en la curación, ¿verdad? Tendemos a pensar nada más en la enfermedad y no tanto en la persona que la padece, ¿verdad? Y buscamos vencer esa enfermedad a costa de lo que sea, porque nuestro objetivo es curar. Pero cuando podemos unir la cura con el cuidado, estamos abiertos a la idea de que podemos en algún momento dado no tener la solución al problema del paciente, pero siempre podemos acompañarlo y atenderlo con un cuidado impecable. Por consiguiente, ¿verdad? El pediatra en los cuidados paliativos debe de ser consciente de la cronicidad y la fase terminal de la enfermedad. Esto supone el enfrentamiento del paciente con su propia muerte, ¿verdad? Y a veces enfrentar la muerte de nuestros pacientes nos lleva a dar un paso más, ¿verdad? Nos lleva a enfrentar también nuestra propia muerte, ¿verdad? Muchos en algún momento podemos ver en ese pacientito a algún sobrino, algún hijo y pensar en la posibilidad de que ese niño que está tan enfermo y que puede morir prontamente, pues podría ser mi hijo, podría ser mi sobrino, ¿verdad? Y este encuentro con la muerte nos confronta, a veces nos frustra, ¿verdad? Y es por eso que es importante para quien se dedica a los cuidados paliativos manejar y tratar el tema de su propia muerte, ¿verdad? No como un tema mórbido, ¿verdad? Sino como una manera también de crecimiento y de afrontar la vida tal cual es, ¿verdad? Cobra importancia la atención en los aspectos emocionales y existenciales que se van teniendo en la medida que se pierde la opción de cura y entramos en la atención paliativa para una mejor calidad de vida. Muchas veces los problemas más comunes que vamos a encontrar son de carácter existencial, ¿verdad? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿A dónde voy a ir? ¿Qué va a pasar con mis papás? ¿Qué va a pasar con mis hermanitos? ¿Sí? Y en este sentido tenemos que tener también nosotros alguna formación para poder abordar estas preguntas que nuestros pacientes nos pueden hacer, ¿verdad? El pediatra pues va a ser siempre el médico de cabecera de familia y quien ha acompañado siempre. Y estos pacientes que están en cuidado paliativo también esperan que ese pediatra no los abandone, ¿verdad? Es decir, aunque haya un paliativista, ese pediatra que empezó el proceso, el paciente espera verlo siempre a su lado, que no lo abandone, ¿verdad? Y por consiguiente, esto exige un acompañamiento y un conocimiento. El proceso de morir en el niño y en el adolescente no es cosa fácil, ¿verdad? Los niños pues tienen una manera muy peculiar de ir desarrollando el concepto de muerte, ¿verdad? Se carece de un conocimiento innato sobre la muerte, o sea, ninguno de nosotros nace sabiendo qué es morir. De hecho, hay muchos jóvenes que nunca han visto morir a nadie, ¿verdad? Y cuando llegan a los hospitales por primera vez, esto es un shock tremendo, ¿verdad? Porque nunca habían visto morir a una persona, ¿sí?
carecemos de ese conocimiento innato y vamos desarrollando el significado de la muerte conforme vamos creciendo y vamos teniendo contacto con ella, ¿verdad? Entonces, el concepto de muerte se aprende mediante la experiencia y la elaboración de los modelos aprendidos. Enfermedad y muerte son conceptos abstractos y complejos para los niños, ¿verdad? Lo que sí se sabe es que en ese concepto influye la cultura, la educación, la sociedad, la actitud de los padres, la religión y las experiencias previas, ¿verdad? El niño del campo comprende la muerte antes que el niño de ciudad, porque ha visto morir animales, ha visto morir a sus mascotas, ha visto morir aves, por ejemplo, ¿verdad? Y eso pues definitivamente puede variar en países como el nuestro, donde los niños están expuestos a la violencia cotidiana, ¿verdad? Entonces, la cultura influye en la forma en que nosotros llegamos a conceptualizar la muerte. ¿Cuáles son los principales problemas a abordar en relación a la muerte con los niños y los adolescentes? Primero, se ha perdido la naturalidad de la muerte y el saber implícito que generaba. Pues hoy en día tratamos de quitarles a los niños ese sufrimiento de ver a un abuelito o algún papá o al hermanito morir, ¿verdad? No les hablamos de la muerte, ni que va a venir la muerte del abuelito que está grave, ¿verdad? Simple y sencillamente los excluimos. No los llevamos a los velorios, ¿verdad? Antes, pues los velorios eran en casa y todos los miembros de la casa participaban, ya sea porque ponían las flores, ayudaban a vestir al difunto, ¿verdad? Colaboraban con poner alguna cosa en la casa para el momento del velatorio. Hoy en día todo eso ya no se hace, ¿verdad? Pues es más fácil ir a una funeraria. Pero los niños han perdido su papel de participación dentro de estas actividades o estos rituales mortuorios, ¿verdad? Y eso hace que muchos de los niños pues no tengan ese acercamiento natural al concepto de la muerte, ¿verdad? Nuestra cultura considera la muerte como un tabú del que se prefiere no hablar, ¿verdad? De hecho, cuando vamos a hablar de la muerte, usamos palabras para tratar de suavizar el término, ¿verdad? Hablamos de trascendencia, hablamos de que va a dar el paso a la otra vida, que va a entrar en otra dimensión, pero la palabra muerte nos cuesta utilizarla, ¿verdad? También el instinto de protección lleva a alejar del sufrimiento a los menores, impidiendo que desarrollen habilidades para afrontarlo. No le digamos, está muy chiquito, no lo va a entender. Digámosle que se fue de viaje, ¿verdad? Entonces, tratamos de evitarles un sufrimiento que es importante que el niño vaya experimentando, aprendiendo a elaborar y aprendiendo a superar, ¿verdad? Se vive una vida alejada del sufrimiento, ¿verdad? Se transmite al niño que todo está a su alcance y que todo lo que quiere puede y que todo puede ser descartable, ¿verdad? De lo que no sirve se tira y entonces el concepto que los niños tienen es que si ya está viejito ya no sirve, ¿verdad? Entonces ya se fue, ¿sí? Y carece mucho de mucho sentido el ritual al final para entender que era una vida valiosa la que se perdió, ¿verdad? Las escuelas tienen pocos recursos para afrontar la muerte y trabajar desde el aula el duelo de los niños, ¿verdad? A veces Juanito, que estaba padeciendo cáncer, deja de ir a la escuela, los niños saben que estaba muy enfermo, pero ya nunca más llegó y nadie les explicó a esos niños que Juanito, que era el alma y vida de la clase, murió, ¿verdad? Y que ya no va a llegar. Y probablemente esos niños te estén viviendo un duelo ante la pérdida de un compañero muy querido, pero no sabemos abordar esos temas desde la escuela, ¿verdad? Consideramos al adolescente como un adulto que ya maneja toda la información y entonces queremos darle la noticia como se la daríamos a un adulto, olvidándonos que el adolescente también es todavía una persona inmadura que va a tener dificultades para elaborar el concepto de muerte en un momento dado si nunca ha estado en contacto con una muerte, ¿verdad? También debemos de reconocer las emociones de los adolescentes, ¿verdad? Que puede ser que esa persona que ha fallecido era lo más cercano que tenía la persona con la que tenía una mejor comunicación y que definitivamente está afrontando un momento difícil, ¿verdad? A quien también tenemos que prestarle una atención adecuada.
Según las etapas de la vida, pues hablar de la muerte es complicado. Ya sabemos que de 0 a 2 años los niños no tienen un concepto como tal, pero perciben la ausencia, ¿verdad? El duelo en estos chicos se puede manifestar por protesta, desesperación y desapego, por ejemplo, ¿verdad? Entre los 3 y los 5 años hay un pensamiento mágico y un poco egocéntrico, ¿verdad? Y creen que la muerte es temporal y reversible, que si se portan bien, el abuelito va a despertar, por ejemplo, ¿verdad? O que si hacen las cosas que les piden que hagan, la abuelita va a volver, ¿sí? Perpetúan la relación con conversaciones, cartas, rezos y atribuyen emociones al muerto, ¿verdad? Entonces, es común a veces encontrar a los niños hablando solos y que cuando les preguntan qué están haciendo, responden hablando con mi hermanito, hablando con mi tía o hablando con el abuelo, ¿verdad? Y atribuyen emociones al muerto. Hay frío, probablemente se esté muriendo del frío. Eh, yo sé que con esto que hice, la abuelita se va a sentir feliz porque hice las cosas que a ella le gustaban, ¿verdad? Entonces, este tipo de situaciones se pueden presentar entre los 3 y 5 años, ¿verdad? 6 a 8 años pueden pensar que la muerte es un castigo. Tienen la idea de que es un hecho irreversible, ¿verdad? Pero no logran todavía comprender que esto le puede pasar a cualquiera, ¿verdad? Y se preguntan por la seguridad de la vida. Y a veces pueden hacer preguntas que parecen malintencionadas. Y tú ya eres grande y te vas a morir pronto, ¿verdad? Son preguntas muy comunes a esta edad. Eh, la muerte es un castigo. Pueden pensar que porque se portaron mal o porque hicieron alguna travesura, el hermanito murió. Pasa mucho, por ejemplo, en los hermanitos de niños con cáncer, que dada la cronicidad de la enfermedad y que estos niños acaparan la atención de papá y mamá, que muchas veces los hermanitos desean que le pase algo malo al chico para que los papás les vuelvan a poner la atención a ellos. Y en ese proceso puede ser que el niño muera y los hermanitos se queden con el sentimiento de culpa que ellos desearon la muerte de su hermano. Por eso es importante saber acompañar a los hermanos de un paciente con cáncer en el proceso de aceptación de la enfermedad también y en la cercanía a la muerte para que ellos sepan también cómo afrontar ese momento, ¿verdad? Entre los 9 y los 12 años, pues ya vamos teniendo una concepción un poco más adulta de la muerte, ¿verdad? Como un final irreversible y que nos puede pasar a todos, ¿verdad? Hay un poco de dificultad para hablar del tema, ¿verdad? Hay una alta dependencia al padre que sobrevive, al abuelito que sobrevive, ¿verdad? Y a veces pueden percibirla como un castigo, pero también a la vez como lejana, ¿verdad? Entre 13 y 18 años ya la perciben cercana, es decir, saben que se pueden morir, pero también estamos en la edad de la adolescencia en la que nos creemos invencibles, ¿verdad? Entonces también prevalece mucho el pensamiento de inmortalidad. A mí no me va a pasar, ¿verdad? Yo puedo hacer esto, pero a mí no me va a pasar. Yo sé que me puedo morir, pero a mí todavía no me toca, ¿verdad? Entonces existe esta situación y en estas edades pues ya existe también un interés un poquito mayor por la muerte y los ritos mortuorios. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que los niños nos pueden hacer? Entre 3 y 6 años, pues van organizando la información, ¿verdad? Es decir, ¿será que está jugando? ¿Será que respira? ¿Será que hace frío? ¿Será que va a volver? ¿Quién nos cuidará ahora que no está papá, verdad? Preocupa la edad en que se muere y si otros van a morir, ¿sí? Entre los 6 y los 9 años hay curiosidad por el cuerpo, ¿verdad? Se va a llenar de gusanos, ¿verdad? Se estará enojando, se sentirá también orgulloso. ¿Cómo es el cielo? ¿A dónde va el que muere, por ejemplo, verdad? Entre 9 y 12 años hay una empatía hacia los demás porque sabe que esto nos puede pasar a todos y que en algún momento esas otras personas que tanto queremos nos pueden faltar, ¿verdad? Y en los adolescentes, pues las preguntas se van haciendo muy similares a las del adulto. Les preocupa el sufrimiento, ¿verdad? Los problemas futuros, quién los va a mantener, qué voy a hacer para estudiar, me va a tocar trabajar, qué va a pasar, ¿verdad? ¿Qué se recomienda para hablar de la muerte? Primero, buscar a las personas cercanas y queridas para ese niño y para las que tienen prioridad, ¿sí? Prima el cariño frente al parentesco, ¿verdad? Puede ser que papá y mamá estén ahí para hablarle de la muerte del hermanito,
pero este niño se ha pegado más con la tía, que ha sido quien más la ha cuidado, ¿verdad? Y entonces quizás la tía es la persona más conveniente que lo acompañe al momento de informarle a un niño que va a morir su hermano, ¿verdad? Comunicar lo antes posible, ¿verdad? No esperar mucho tiempo, sino que también los hermanos tienen derecho a acompañar y despedirse, ¿verdad? Entonces es importante comunicar tempranamente. Buscar un lugar íntimo para que pueda expresar lo que siente con libertad. La información se debe de dar de manera gradual, ¿verdad? Se parte de lo esencial para entrar en los detalles que el niño pueda pedir, ¿verdad? Hay que aclarar aspectos fundamentales, sobre todo en base a la edad del niño, ¿verdad? Y pues también aquí es el momento de introducir ritos y homenajes. Hagamos un altar en casa, pongamos la foto del difunto, pongámosle flores, ¿verdad? Para recordarlo, ¿sí? Si hay creencias religiosas, pues valernos de estas creencias religiosas para poder confortar mejor a los niños, ¿verdad? Se aclaran las responsabilidades. Pues sí, tú eres el hijo mayor, pero no eres el hombre de la casa, sigues siendo el niño de la casa, ¿verdad? Entonces, tus responsabilidades no son asumir el rol de papá, ¿verdad? Esto es importante hacérselo ver a los adolescentes. Contestar a las preguntas en la medida de lo posible, especificar que siempre se recordará a la persona que ha fallecido y que nadie la va a reemplazar, ¿verdad? Facilitar la expresión emocional y solo proteger a los niños de emociones muy intensas o desbordantes, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, los papás están en shock y están gritando, pues es mejor apartar a los hermanos para que no se asusten con esas reacciones que a veces los padres pueden tener. ¿Qué pasa con las personas que tienen alguna afección neurológica, verdad? Algún retraso cognitivo. Pues es importante pensar que aunque tengan una dificultad cognitiva, también sienten, también perciben lo que está pasando alrededor, ¿verdad? Y hay 8 cosas que hay que cuidar con ellos, ¿verdad? Su bienestar emocional, su bienestar material, que no falte la alimentación, que no se nos olvide esa parte, ¿verdad? Que ellos no nos van a pedir de comer en un momento dado, pero nosotros entre tantas vueltas se nos puede olvidar, ¿verdad? El bienestar físico, el desarrollo personal, incluirlos en la medida de lo posible en lo que estamos haciendo, tienen derecho también a despedirse, tienen derecho también a estar presentes, ¿verdad? Buscar esas relaciones interpersonales que les generan confort y los relajan, ¿verdad? Si están medicados, que no se nos olvide darles sus medicamentos en los horarios que son, ¿verdad? Ningún niño debe morir, es lo que muchos piensan, ¿verdad? Los adultos ya vivieron bastante, entonces no importa que se mueran, es algo que muy comúnmente oímos en los pasillos de los hospitales, pero un niño no debe de morir, ¿verdad? Eso es lo que normalmente se escucha. Lo cierto es que los niños también se mueren, y no se mueren porque nosotros los hayamos cuidado mal, se mueren porque se enferman de enfermedades que probablemente no vamos a poder curar, ¿verdad? Alrededor de los niños a veces se genera una conspiración del silencio. Se apoya en la creencia de que el niño no entiende su enfermedad, no entiende lo que está pasando y no hay que contarle. Y se nos olvida que el protagonista de la enfermedad es el niño y es el que mejor sabe lo que está pasando en su cuerpo y que probablemente el final va a venir, ¿verdad? Entonces es importante dejar que ese niño exprese sus emociones, que el niño pueda hablar de la muerte, ¿verdad? Expresar el miedo, expresar lo que piensa, lo que siente, ¿verdad? Entonces, una manera de hacerlo es a través del arte y la creatividad y tratar de responder a sus preguntas, ¿verdad? Quizás cuando decimos que ningún niño debe morir, deberíamos de agregar, ningún niño debe morir solo, ¿verdad? Y sin que se le permita afrontar sus temores. Al contrario, ¿verdad? Hay que dejar que mueran acompañados de sus padres, de sus familiares, ¿sí? Y permitir que expresen los temores que la muerte puede generarles. Si a nosotros adultos nos puede generar algún miedo, imagínense a un niño, ¿verdad? Y bueno, pues esto es lo que yo quería compartirles sobre los cuidados paliativos pediátricos, ¿verdad? Que no están para cuando las cosas salen mal, sino que están para que salgan mejor. Muchas gracias. Gracias, doctora Gabriela. Creo que nos queda tiempo para 1 o 2 comentarios. Si alguien quiere hacerlo de viva voz, por favor. Gracias, Hugo. Aquí les habla Roland Gómez.
pues agradecer a los expositores de esta parte y compartir su experiencia, que definitivamente es otro mundo de la medicina en esta población, y pues que agradecer la exposición y pues a seguir adelante, jóvenes, ustedes en la lucha en esta terrible enfermedad con la población pediátrica, y agradecer pues el tiempo de haberlo compartido, que a veces nosotros ya no tocamos mucho estos temas, pero enhorabuena, Hugo, haber contactado a los tres expositores, pues me pareció muy buena idea, y haber pues compartido su experiencia, el proceso y hasta llegar a los cuidados paliativos, pues ha sido interesante y también nos ha enriquecido en esta parte de la oncología que nosotros llevamos de adultos. Y pues gracias al doctor Alvarado, a la doctora Silvana y a la doctora eh, Sandoval, creo, por la exposición. Gracias, doctor Roldán. El doctor Roldán es el cirujano oncólogo con mucha experiencia ahí en cirugía de adultos, ahí en cancerología. No sé si alguien más tendría algún otro aporte. Sí, muy buenas noches. Soy Karina Archila. Solo tenía la pregunta, ¿qué pasa en el caso de que los papás, el niño es diagnosticado recientemente y los papás no desean que se les dé tratamiento, ya sea por creencias religiosas o porque así lo deciden? Muchísimas gracias por la presentación. Gracias, doctora. ¿Quién desea? Yo puedo compartir un poquito la experiencia en estos casos. Nosotros, como mencionábamos, en cuidado paliativo acompañamos desde el momento del diagnóstico, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos casos así en que sabemos que la familia la está pasando mal, que por creencias religiosas o culturales no está del todo de acuerdo en dar un tratamiento al paciente, vemos varios aspectos, ¿verdad? El primero es el tipo de cáncer que el paciente tiene, ¿sí? Y el pronóstico que ese cáncer tiene. Es decir, si la probabilidad de cura de ese paciente es de un 70-80% recibiendo su tratamiento, hay que luchar por ese niño, ¿verdad? Entonces entramos en un diálogo con la familia tratando de negociar y conocer por qué específicamente es que no quieren recibir el tratamiento. Muchas veces lo podemos atribuir a creencias religiosas o a cuestiones culturales, pero cuando ya nos sentamos a dialogar con las familias, puede ser que haya otro tipo de motivaciones. La principal es económica, ¿verdad? Sí. Muchos de los pacientes vienen de lugares muy lejanos, muy remotos, ¿verdad? Y eso hace que a ellos los agobie la parte económica. Decía yo en un momento dado que se rompe un poquito la dinámica familiar, ¿verdad? Alguien tiene que dejar de trabajar o alguien tiene que abandonar el hogar para poder estar yendo y viniendo con el niño a sus tratamientos. Entonces, esta situación hace también que cuando vemos que se sienten como acorralados, recurramos a la familia extensa, pero si usted no puede venir un tío, puede venir un primo, alguien más a cuidar al niño, ¿verdad? A veces solo con esto logramos mejorar la situación y que acepten los tratamientos. Vuelvo al punto, si es un niño que tiene un alto porcentaje o una alta probabilidad de curar el cáncer, porque es un cáncer altamente curable, si las familias no aceptan esta negociación, acudimos a la parte legal, ¿verdad? Acudimos a la parte legal. Ahora, cuando sabemos que es un cáncer de mal pronóstico, que tiene muy bajas probabilidades, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es plantearle a la familia la posibilidad de reconsiderar la enfermedad, de plantear otras opciones en el tratamiento que ellos puedan acceder, y en un momento dado, muchos de estos pacientes, si sabemos que no se van a curar,
entran de una vez a un programa de cuidado paliativo, donde hay menos ingresos al hospital, donde hay un acompañamiento que puede ser mayoritariamente en casa y no tanto dentro del hospital, y este tipo de tratamiento paliativo lo van aceptando un poquito mejor, ¿verdad? Pero un punto de partida importante es saber qué tipo de cáncer es y la probabilidad de cura que tiene, ¿verdad? Y lo segundo es el diálogo que podemos mantener, esa empatía que podemos generar con la familia para que ellos puedan tener la libertad y sentirse no atacados, sino entendidos, comprendidos y acompañados para que juntos busquemos una solución a lo que los está agobiando. Gracias. Último, me llamó la atención, doctora Silvana y doctor Pedro, de que hay un 20% de curación de cáncer en niños. Siempre, los de adultos siempre habíamos creído que los niños se curaban más, pero es esa afirmación y será por el escaso acceso a recursos, porque llegan muy tarde los niños. Doctora Silvana, primero. No, doctor, 20% no es el porcentaje de curación. No sé si 20%, 25% de los casos digamos, cuando hablamos de leucemia linfoblástica aguda, el chance de curación en nuestro medio andará, de acuerdo a los reportes de UNOP, que creo que tienen la serie, por supuesto que tienen la serie más grande, andará por el 60%. Nosotros tenemos un par de estudios del LIX, donde anda también entre el 50 y el 60%, ¿verdad? Los pacientes que logran en primera remisión para leucemia linfoblástica aguda, específicamente del linaje B, ¿verdad? 20%, cuando hablamos que el 25% de los pacientes, de los pacientes que mueren, del paciente pediátrico, 25% lo relacionamos a leucemias, a cáncer, ¿verdad? Pero no que las leucemias linfoblásticas agudas tengan ese porcentaje de curación, es bastante más alto, ¿verdad? Doctor Pedro, doctora. Fíjate, Huito, que tenemos un subregistro realmente, más aquí en Guatemala. Vos sabés realmente que aquí somos 3 instituciones que tratamos el cáncer. A nivel mundial hay un subregistro, la OMS publica su registro realmente de cáncer. Se ha tratado de hacer un registro nacional de cáncer, donde tenemos que incluirnos IX, que trabajamos con cáncer también, Hospital General de San Juan de Dios, y UNOP, porque realmente somos 3 centros de cáncer. Entonces, lamentablemente no se ha podido lograr porque, pues siempre, no sabes lo que pasa aquí en Guatemala, ¿verdad? Pero realmente somos 3 hospitales los que tratamos el cáncer y esas estadísticas son un subregistro porque no toman en cuenta Seguro Social y Hospital General San Juan de Dios. Y para ampliar un poquito la respuesta de Gaby, nosotros en nuestra experiencia, de Gabriela, mucho gusto de verla, Gabriela, qué bueno que siguió paliativos. Es un placer también verlos a todos los que están conectados y compañeros como Silvana, como vos, que teníamos siempre saludarnos. Ampliando un poquito lo de Gabriela, también te respondo de que nosotros también tenemos dificultad como Silvana, me imagino que gente no quiere aceptar por las creencias religiosas. Tenemos muchos testigos de Jehová que no aceptan transfusiones, pero es ese acercamiento que se tiene que tener desde un inicio del diagnóstico, ¿verdad? De darle la información al paciente, cómo la vas a dar, o sea, la manera de abordarlo. Porque pues no es lo mismo que digas tiene una púrpura, que digas que tiene un osteosarcoma o una enfermedad que es poco curable. Afortunadamente, los cánceres más comunes, Silvana, son las leucemias, y en niños sí tenemos más tasa de curación que en adultos, ¿verdad? Que ustedes son más expertos que eso. Nosotros, como dijo Silvana, la curación andamos 70, 60% aquí en los países latinoamericanos de leucemias. Ahora tenemos otro tipo de cáncer que son incurables y depende del estadio de donde vienen, porque generalmente tenemos osteosarcomas que llegan bien avanzados y es bien difícil, la amputación ya llegan con metástasis. Entonces muchos niños se mueren porque consultan estadio tardío. Y en cuanto a lo de cuidados paliativos, que acepten o no, qué bueno que cada día también se están formando gente en cuidados paliativos, porque vos sabes que en cuidados paliativos nosotros como especialistas somos los que ayudamos al bien morir a la gente, en muchos casos porque no tenemos, bueno, al menos no teníamos la especialidad de cuidados paliativos, ¿verdad?
pero es bien importante porque un niño, como decía Gaby, en edad de 9 a 12 años ya tiene un pensamiento de adulto y pues se le tiene que hablar con la verdad, pero con tacto. Nosotros tuvimos la experiencia de una niña que era hija de un médico, colega, imagínate, tenía una leucemia. Estaba ya en paliativo, habíamos intentado ya protocolos de quimioterapia y la niña no entró en remisión. Y ella lo que nos decía, esta es una experiencia que les cuento para los que tratamos cáncer, que más en niños, ¿verdad? Que es difícil. Cuando uno tiene niños, es difícil dar noticia de que un niño ya no se va a curar. Que le digas a la mamá, mire, su hijo no se va a salvar. ¿Verdad? No sabemos tiempo. Nosotros nunca, en lo personal, yo nunca doy plazos. Yo no le digo a su niño se va a morir en una semana. Aunque nosotros con la experiencia sabemos que un niño probablemente en 3 días fallece. Pero pues la gente, y pues, yo soy creyente de Dios y sé que los milagros existen y tampoco puedo yo decirle este niño se muere en 3 días, ¿verdad? Porque a veces nos tardan niños. Esta niña que te cuento, hija de un médico, ella tenía miedo a la muerte y estaba con una neumonía, no se podía recuperar hasta que le hablamos, le explicamos que qué tenía, que nos contara cuáles eran sus temores, ¿verdad? Y ella lo que tenía era miedo a la muerte. Entonces, es de experiencia, de estudio, como de especializarse, Gaby, en cuidados paliativos, pero la experiencia te la va dando la vida, el diario vivir con un paciente con cáncer. Porque a esta niña le tuvimos que hablar de la época que nos tocó vivir de la pandemia, ¿eh? Que salías de tu casa y no sabías si regresábamos en general. Entonces le hablamos, la niña, mira, la verdad que fue una experiencia bonita y triste a la vez. Bonita porque logramos que la niña mejorara de la neumonía y logramos que la niña fuera a su casa, porque lamentablemente los niños cuando están en paliativo no quieren morir fuera de su casa. Nos ha costado mucho, yo creo que Silvana también comparte lo mismo, de mandarlos a un centro de tratamiento de paliativo. No quieren, ellos quieren estar rodeados de su familia. Entonces logramos que esta niña, hija de médico, se fuera a su casa y falleció más o menos a las 2 semanas, cuando yo pensé que en 3 días iba a morir. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado nosotros con decirle va a morir mañana, porque realmente no sabemos. Luego nos llama la mamá de la niña, me llamó a mí personalmente y dice que fueron las 2 semanas más lindas que ella vivió con su hija cuando se fue a su casa. Imagínate, entonces es bien difícil y es muy importante la labor de Gaby. Qué placer, Gaby, que esté en cuidados paliativos, porque a nosotros como médicos especialistas nos toca afrontar esto, ¿verdad? Tenemos que ser humanos. Eso es lo que tenemos que ser. Yo a mis estudiantes del posgrado de hemato-oncología, el primer libro que les dejé leer ahorita para el primer ingreso es un libro de La muerte en un amanecer, de la doctora Lisa Kubler-Ross. Es la que más sabe de cuidados paliativos y la que más ha escrito de experiencias. Es un libro muy bonito, entonces yo creo que tenemos que abordar todo el cáncer siendo humanos, ¿verdad? La curación depende de que nosotros como médicos especialistas seamos humanos y tratemos a un niño con el corazón en la mano, ¿verdad? Y poniéndose en el lugar de esos papás que consultan con nosotros. Pues muchas gracias por la intervención de todos. Felicitaciones también a los compañeros. Gracias, Hugo, por este tipo de actividades. Creo que nos enriquecen mucho, ¿verdad? Y pues estamos a la orden ahí en el posgrado de hemato-oncología pediátrica. Creo que eso va a ayudar al país en general, ¿verdad? Pues muy bien, gracias a todos y nos vemos en la próxima. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches.